Bienvenidos a Disrupt Ecuador 2017. Sé que este speaker ha sido bastante esperado, mucho por el tema coyuntural y también por lo que él ha logrado hacer en su sociedad. Se trata de Melanio Escobar, periodista venezolano con más de 12 años de experiencia en medios de comunicación, fundador de la ONG en Derechos Humanos Redes Ayuda y de Humano Derecho Radio Estación, productor audiovisual, docente de la Universidad Católica Andrés Bello, columnista del semanario Tal Cual y cronista de protesta. Melanio Escobar documenta la realidad venezolana durante su época más difícil, donde la hegemonía comunicacional del Estado ha creado un contexto de censura y autocensura que hace del informar algo casi imposible. Melanio ha desarrollado nuevos mecanismos para el registro, denuncia y difusión de información útil en pro de ayudar a los venezolanos en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, de informar y de ser informados. Demos la bienvenida a Melanio Escobar. Miren, buenas tardes, ¿cómo están? Súper agradecido de estar acá en Ecuador con Céntrico Digital y sobre todo con todos ustedes que han tenido este temple de quedarse durante tantas horas viendo exposiciones tan interesantes, pero con paciencia y con todo el entusiasmo que han demostrado durante toda la actividad. Muchas gracias. Un aplauso para ustedes que están acá, que han aguantado, y para todos los ponentes que lo han hecho maravilloso. Hoy vengo a comentarles un poco del trabajo que se ha podido desarrollar en un contexto de crisis gigante como el de Venezuela. O sea, métanse en la mente en un país donde la economía es la peor del mundo, donde se vive con hiperinflación, donde la delincuencia azota todos los estratos sociales y en ningún lado puedes sentirte realmente seguro, donde crear una empresa es virtualmente imposible porque no hay divisas con qué importar materia prima, con qué pagar exportaciones, con qué pagar personal, con qué comprar equipos para el desarrollo. Imagínense que viven en ese país y ustedes quieren crear. ¿Se imaginan haciéndolo? Díganlo. ¿Creen que es un escenario fácil de hacerlo? Pues todo lo contrario, es muy sencillo. Donde hay mayores crisis, hay más necesidad de soluciones. Donde hay mayores problemas, hay más oportunidades de solucionarlos. Si nos vamos para todas estas grandes mentes que están acá, que hemos hecho innovaciones increíbles para nuestras necesidades y los problemas que hemos identificado, estuviésemos quizás en países donde ya todas estas soluciones a estos problemas existen o están bastante cerca de lograrlos, nuestro efecto, nuestro impacto y el nivel de logro no sería el mismo. Quizás quedaríamos como la copia de la copia de la copia de la copia de la app que sí se vendió, porque todo existe ya. En cambio, en nuestros países que han luchado por tantos años de llegar a un punto de desarrollo, falta por hacer casi todo. Así estemos en economías o en lugares tan, digamos que en el tiempo han logrado avanzar como lo ha hecho el Ecuador, como lo ha hecho Colombia, como lo ha hecho Argentina, como lo ha hecho Chile, donde se siente que ya las cosas están corriendo por su camino natural y que todo está progresando. Todavía hay muchas necesidades y ahí es donde hacemos falta. Ahí es donde estas ideas y este emprendimiento hace completa falta. En especial en lugares donde hay crisis tan graves como Venezuela, que ojo, no es el único lugar del mundo que está así de jodido, solo que bueno, es el mío y es el que conozco. Sí. Porque creo que la libertad de lo social está en las redes. Porque en Venezuela existe una hegemonía comunicacional promovida desde el Estado. Eso ha producido que en la población más joven no haya interés en los temas sociales, en los temas políticos, en los temas de cambios económicos, en los temas de los derechos civiles, sociales, políticos, en derechos LGBTI, en derechos del trabajador, en derechos de la mujer. No hay una conexión porque tenemos muchísimos años recibiendo por televisión otro tipo de información que nos ha cegado de lo que es la búsqueda real de la justicia social. En las redes, los venezolanos hemos encontrado un espacio donde hemos podido democratizar esas ideas, donde hemos podido hacer de ese espacio una vitrina, no solo para la denuncia, sino también para la exposición de ideas. Yo comencé Redes Ayuda, que es la organización que dirijo, en el 2014.
La comencé ese año en un contexto de manifestaciones sumamente violentas, donde más de 43 personas fueron asesinadas en el contexto de las mismas. Inicié porque simplemente vi, como periodista de larga data, que ningún medio de comunicación estaba identificando a dónde se estaban llevando a los jóvenes detenidos en el contexto de las manifestaciones pacíficas. En Venezuela estaban llevándose detenidas 300, 250 personas simultáneamente sin motivo alguno. Detenciones arbitrarias llevados a centros de reclusión no identificados para desaparecerlos por un periodo de tiempo y crear zozobra en la población. Cuando yo me di cuenta que ningún medio de comunicación, ni privado ni del Estado, bien sea por censura o por autocensura, estaba cubriendo e informándole a la gente dónde estaban estas personas detenidas, o por qué fueron detenidas, o qué diablos estaba pasando que se llevaron a 50 personas detenidas, yo dije, mira, yo estudié periodismo, yo tengo que hacerme cargo de esto. Entonces la organización empezó simplemente con una idea, con un empuje, con una necesidad. Había un problema y decidí solucionarlo. Me iba a todos los centros de reclusión en la ciudad capital, tomaba las llaves de mi carro, me montaba y hacía plantón afuera de las comisarías policiales hasta identificar en dónde estaban recluidas esas personas. Esto fue así por 3 meses seguidos. Yo perdí ese hombre que ustedes han visto en las fotos de las promociones, que no es este gordo que parece con este micrófono Britney Spears cuando se quedó pelona. Ese hombre es el resultado de horas y horas de plantón fuera de estaciones de policía, de estaciones militares, para simplemente saber quiénes estaban allá adentro y poder tuitearlo a través de mi cuenta de Twitter. Mi cuenta de Twitter se convirtió en el referente nacional para saber dónde estaban las personas detenidas y por qué estaban detenidas y en qué estado se encontraban. Asimismo, tumbaba la intención del Estado al desaparecer a estas personas por largo tiempo, que era de crear zozobra e intimidar a la sociedad para que no saliera a manifestar. Porque una vez que tú identificas dónde están, aparte de protegerlos, porque ahora no los pueden desaparecer o no les pueden hacer nada, porque ya la gente sabe dónde están, quién es, cómo está, etcétera, eliminas ese factor de miedo terrible. Entonces la gente empezó a acudir a mi cuenta de Twitter para identificar quiénes estaban detenidos, y así empezó, como una sola persona. Luego, en ese camino fui conociendo abogados que estaban en el mismo plan, ¿no? Personas que querían ayudar con defensa legal a estas personas que habían sido detenidas. Y poco a poco fuimos haciendo una red, hasta el punto en el cual había un equipo de búsqueda, había un equipo de defensa legal, había un equipo de asistencia psicológica, había un equipo que recolectaba dinero para poder ayudar a llevar alimentación dentro de los centros de reclusión el tiempo que estuviesen ahí detenidos. Y fuimos creando a través de las redes sociales todo un ecosistema de ayuda social para una contingencia que estaba pasando. Recuerdo que lo que principalmente me motivó a crear la organización, porque esto hay que hacerlo, hay que hacer de tus ideas, de tus emprendimientos, de tus ONGs, de cualquier cosa que tú quieras crear, tienes que hacerlo de forma legal. Si no, es simplemente un pasatiempo. Tú tienes que hacer la institucionalización de tu emprendimiento. Lo decidí hacer porque me di cuenta que las personas querían ayudarse, que éramos más los buenos que los malos, que éramos más los que construíamos que los que destruíamos. Y teníamos que darle un formato, una estructura. Y es por eso que yo decidí registrar la organización como Redes Ayuda. Y ahí tienen la página web para que la visiten. Y ese soy yo. Sí, por si acaso no se habían dado cuenta. Cuando le dimos la estructura, pudimos alcanzar un rango más amplio de ayuda. Cuando tú haces las cosas bien, cuando tú tienes constancia, cuando tú tienes honestidad en el trabajo que tú haces, vas a atraer personas que crean en tu proyecto. Eso se aplica a emprendedores sociales, se aplica a emprendedores empresariales, a emprendedores de ONGs, a cualquier tipo de persona que quiera hacer algo desde cero. Cuando lo hace con dedicación, con trabajo fuerte y con metas claras, consigue apoyo. En el caso de los emprendedores, digamos, empresariales, logran conseguir inversionistas para su idea que luego va a poder multiplicar en clientes. En el caso de las ONG, logramos conseguir cooperaciones o donaciones que luego se van a traducir en beneficiarios.
Recuerdo que para ese momento estaba empezando la gran escasez de medicinas en Venezuela, una tragedia que sigue hasta el día de hoy. Y desarrollamos una aplicación llamada como la organización Redes Ayuda que permitía de manera geolocalizada conectar a venezolanos en solidaridad. Pero que no sea el Melanio gordo que les cuente, que sea el flaco del primer video. Es mucho más guapo. Soy Melanio Escobar, director de la ONG venezolana Redes Ayuda. En nuestra misión por defender los derechos humanos y digitales a través de las redes humanas sociales y 2.0 con la creación de tecnología, hemos desarrollado una aplicación que permite al venezolano conectarse en solidaridad. Es sencillo, ingresa a la Play Store y coloca Redes Ayuda. Descarga, instala, regístrate y usa. Puedes elegir entre diferentes categorías: medicinas, alimentos, tráfico, sucesos, servicios, combustible e inclusive repuestos, y lo puedes hacer con la intención de donar, intercambiar, vender o simplemente informar dónde has conseguido algo. El sistema GPS que hemos implementado permite ubicar en tu rango de alcance elegido la información que deseas ver. Conéctate con otros usuarios y colabora a disminuir el pesar de estos duros tiempos que estamos viviendo. Recuerda que el motor de la aplicación es tu solidaridad. Ingresa en www.redesayuda.org para más información o escríbenos en Twitter por el @redesayuda. En su momento, esta aplicación cambió las reglas de juego de cómo intercambiamos y encontramos medicinas en Venezuela. Sistematizamos lo que estábamos haciendo a través de las redes sociales. Estar pidiendo colaboración, estar pidiendo una sobra, estar pidiendo que alguien nos regalara algo. Hicimos un sistema para que no perdiéramos el tiempo buscando en cualquier parte del país, sino que nos conectáramos directamente con personas en nuestro rango de alcance. Estábamos solucionando la crisis a cierta escala de medicinas que estaba empezando a suceder en nuestro país. Lastimosamente, la crisis no cesó, la crisis fue incrementándose cada vez más y más y más, y llegó un punto en donde tristemente ya no había nada que intercambiar. Los mensajes dejaron de ser: yo te ofrezco esto a cambio de esto, a yo necesito, hasta el punto en que fue inútil la aplicación. Entonces la estamos repensando para otro fin, porque lastimosamente no podemos abarcar las responsabilidades del Estado en materia de salud, pero se trató. A través de Redes Ayuda hemos hecho un montón de cosas: asistencia legal a víctimas de violaciones a los derechos humanos, cosas súper aburridas que no les quiero contar, pero hay una súper divertida que sí que nos ha ido muy chévere, que se llama Humano Derecho. Básicamente, Humano Derecho son los derechos humanos en un lenguaje potable para las nuevas audiencias. Buscamos los formatos que en nuestro país estaban censurados y los replicamos de una manera un poco más atrevida, un poco más irreverente, en un lenguaje mucho más joven. Empezamos con un producto que se llamaba Humano Derecho Radio. Era un podcast. 30 minutos a la semana, que salía potenciado por un gran portal de noticias web que tenía más de 1,5 millones de seguidores, que se llama Runrunes, y salía todos los domingos, donde Rafael Uzcategui, que es el coordinador general de Provea, una organización de larga data en Venezuela en derechos humanos, y yo entrevistábamos a personas con iniciativas sociales y lo mezclábamos con punk y con rock, en un lenguaje muy suave. Es decir, hace poco salieron las conclusiones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un informe de no sé cuánto, ya los aburrí. Eso no es lo que hablábamos en el programa. Presentamos los mismos problemas que en el informe del Alto Comisionado se denuncian, pero en un lenguaje súper fresco. Y hemos llegado a obtener una base de seguidores increíble para un tema que es sumamente denso. Nada más nuestras redes tenemos unos 7,000 seguidores en un producto que es un podcast, cosa que es bastante en ese mundo. A raíz del éxito de Humano Derecho Radio, que lo escuchan más de 500 personas a la semana, entendamos el contexto de la dificultad del acceso a Internet en Venezuela. No todo el mundo tiene un smartphone, no todo el mundo tiene un laptop, el Internet es sumamente lento. 500 personas, multiplíquenla, como los años de perro. Yo tengo 31, pero en realidad, por haberlo vivido en Venezuela, tengo 72. Lo mismo pasa con los 500 usuarios. Que tengas 500 usuarios en Venezuela, multiplícalo por los de un país normal y tienes 50,000.
son usuarios valiosos. A raíz del éxito de Humano Derecho Radio, pudimos crear Humano Derecho Radio Estación. Nos dimos cuenta que no solamente nosotros teníamos algo interesante que contar, que no solamente nosotros sabíamos expresar la problemática de una manera potable, divertida y que fuera fácil de consumir por la sociedad civil. E hicimos un estudio de radio con todas las tecnologías más modernas, con los últimos micrófonos, las mejores consolas, la iMac con la manzanita más nueva, que ya se desactualizó, pero en ese momento era increíblemente nueva. Y le dimos espacio a más de 20 organizaciones de derechos humanos. Estamos hablando desde Amnistía Internacional hasta Provea, Caracas Me Convive, Sin Mordaza, todas las que se puedan imaginar de Venezuela, de temas de derechos LGBTI hasta derechos laborales, pasando por derechos sociales, detenciones arbitrarias, presos políticos, a todos. Todos tienen, y hay programación 24/7 dentro de humanoderecho.com y lo pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Además, dijimos, oye, no todas las personas les gusta consumir audio. Nos hemos dado cuenta. Hay personas, como los más chicos, que disfrutan de YouTube. Inclusive, yo tengo un hijo de 5 años, ¿no? Un enano hermoso. Este niño, cuando yo le permito usar el YouTube, me pide, por favor, papá, ponme Paw Patrol. ¿Quién tiene hijos? Paw Patrol. La patrulla de la patica, ¿no? Los perritos de mierda, esto. Son lindos cuando los ves una vez, no cuando los ves todos los días. Se pone a ver Paw Patrol y salen muchos videos recomendados. Y son muchos videos de manos de niños jugando con juguetes, valga la redundancia. Y duran media hora y son 2 manos jugando con un juguete. Es una vaina de drogadicto. Pero a los niños les encanta. O sea, a los niños les encanta. Porque no todo el mundo consume lo mismo, como los drogadictos. O sea, no todo el mundo le gusta lo mismo. Entonces decidimos crear Humano Derecho Visión. Humano Derecho Visión es un videoblog a través de YouTube donde explicamos la problemática que sucede en ese momento coyuntural en Venezuela en una forma más fácil de entender. ¿Por qué? Más que todo para la audiencia extranjera. Porque no hay nada que sea más desagradable que un chavista que no nació en Venezuela. De verdad. Yo el que nace en Venezuela, yo te lo entiendo. O sea, han habido problemas nutricionales toda la vida. No, mentira, estoy echando broma. Pero, o sea, entiendo al chavista de Venezuela. No entiendo al chavista español, no entiendo al chavista argentino, como un amigo que estuvo hace tiempo acá en este país. En fin, en estos videos tratamos de explicarles qué está realmente pasando. Tratamos de clarificar lo que todas las noticias nos venden. Las noticias de la derecha, las noticias de la izquierda, las noticias de los locos, de los que no están tan locos, que eso confunde a cualquiera desde afuera. Y los ponemos en claro en un formato en video que dura 3 minutos. Y está súper divertido. Y eso lo consumen los más chicos y personas extranjeras. Hay gente que ni siquiera le gusta el internet o no lo tiene. Tenemos Humano Derecho Fanzine. Es una publicación trimestral donde tenemos entrevistas, artículos de opinión, editoriales, columnas, reportajes, perfiles de personas que construyen para dejar a un lado a los que destruyen. Estamos cansados de ver los titulares de Diosdado Cabello es Satanás, o Maduro dijo el pajarito, o qué sé yo. O sea, estamos obstinados de eso. Aquí le estamos dando vitrina a quienes sí están construyendo país, que son muchísimos en Venezuela. Y porque, bueno, no sé si se habían dado cuenta, pero me gusta el rock, me gusta el punk, creo que se me nota, hice una disquera. Porque en las grandes crisis es cuando la música suele desarrollarse. Ya me jodieron como el argentino. Soy el último, weón. Ya el que se quiere ir que se vaya. Nos quedamos los buenos. A ver, durante las mayores crisis es cuando los artistas, los músicos deciden expresarse a través de su talento. Y en Venezuela han nacido músicos increíbles con canciones de protesta superpoderosas, pero que la misma crisis no le permite hacer un disco
en físico. No permite que su talento se pueda montar en una tarima. La misma crisis los lleva a no poder ni siquiera grabar. Entonces, a través de los equipos que tenemos en el estudio y la capacidad que a través de las donaciones y la cooperación que hemos podido obtener, hemos sacado Humano Derecho Records y ya tenemos un disco en físico en la calle, que es el recordatorio de un concierto que hicimos en conjunto con una organización que se llama Sin Mordaza, en un evento llamado Tu Voz es tu Poder. Tu Voz es tu Poder es un evento que congregó a más de 15,000 personas en una de las plazas más grandes de la ciudad de Caracas, viviendo la Venezuela que todos soñamos. Una Venezuela donde nadie somete al otro, donde todos somos iguales y donde el mensaje es paz, libertad y exprésate. Ese concierto fue un éxito y tenemos la memorabilia en físico y en digital. El que se quiera bajar el disco, tenemos artistas súper talentosos que están partiendo tarimas fuera de Venezuela y dentro de ella. Simplemente ingresen a humanoderecho.com, encontrarán el enlace de Tu Voz de tu Poder y lo pueden descargar gratuitamente. A ver, yo odio estos términos de mierda que hemos acuñado en los últimos días. Global Simplification of the Project of the Marketing. ¿Qué significa? Es una estupidez, o sea, eso es como para darle caché a tu currículo de mierda. El punto es que los fake news, además, el término lo acuñó el idiota mayor. Los fake news son reales, o sea, toda la vida los grandes poderes han manejado medios de comunicación, no es un secreto para nadie. Los fake news no es algo nuevo. Lo que me sorprende es la camada de colegas que lo ven como un problema. A mí los fake news no me parecen un problema. A mí los fake news me parece la oportunidad de oro de desmentir al poder en su cara utilizando la tecnología que hasta inclusive puede ser gratuita. Yo lo que hice durante todo el proceso de las manifestaciones fue contrariar al Estado, a las comunicaciones oficiales que salían por todos los canales de televisión con mi celular y una cuenta de Periscope desde los sitios donde ellos reportaban que no estaba pasando nada. Y en mis transmisiones en vivo, que luego quedaron grabadas y editadas para Humano Derecho Visión, se podía observar que sí estaba pasando algo. Estaba pasando que las fuerzas policiales, las fuerzas militares, las fuerzas de seguridad del Estado estaban reprimiendo brutalmente a los venezolanos hasta alcanzar un saldo de más de 120 personas fallecidas en el contexto de manifestaciones. Hay algo con la escasez. El tema de las medicinas me ha tocado profundamente porque mi mamá es epiléptica. Y ha sido una tragedia vivir la epilepsia sin anticonvulsivos. Por favor, muestra el segundo video. Yo tuve un programa de televisión, renuncié hace poco. Yo renuncié hace poco. Esto es VivoPlay, es una plataforma online de televisión de contenido propio. Tiene biblioteca como Netflix, pero además tiene contenido en vivo, que eso lo hace un poco diferente al servicio. Es de suscripción. Tuve un programa por 2 años en vivo todos los días, salía 2 horas en vivo, analizando las tendencias del día. El gobierno sacó un servicio llamado 0800 Salud. Supuestamente tú llamabas a este servicio y los operadores te ubicaban en qué farmacia estaba la medicina que tú necesitabas. No es que había escasez, es que mucha gente las estaba acaparando, se las estaba comprando, estaba cortando los camiones. Tú realmente no sabes dónde está la farmacia. Ese era tu problema. El problema eras tú, no el gobierno con el suministro. Entonces sacaron este número de teléfono donde supuestamente y mágicamente iban a aparecer tus medicamentos. Así que me arriesgué, porque yo creo que parte de la innovación, parte del emprendimiento es tomar riesgos. En mi programa, esto podía costarme muchísimo, este riesgo. Llame en vivo al 0800 Salud. Bueno, veamos si los servicios que provee el Estado sirven. Llamemos al 0800 Salud. Sí, buenas noches, 0800 Salud, ¿ya en qué le puedo ayudar? Sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí, ¿cómo está? Disculpe, tenía un problema de comunicación. Estaba llamando para saber si tenían oxcarbazepina. ¿Nombre y apellido? Melanio Escobar. Muy bien, indíqueme un número de celular donde podemos ubicarlo. No tengo número de celular ahorita. Sabe que subieron las tarifas de Movistar y no tengo plata. ¿Sí había pasado? ¿Un número de teléfono fijo tiene? 442. Me dijo Oscar Bazepina. Ajá, de 600. Muy bien, manténgase en línea, por favor, vamos a buscar su medicamento. Ahí yo pensaba que iba a perder mi trabajo. Que son Trileptal y Oxicodal se encuentran agotados acá en Caracas y a nivel nacional también. Entonces no hay oxcarbazepina a nivel nacional. No. ¿Y cómo hago con las convulsiones? No, esperar que este medicamento sea ubicado y lo llamaremos al número que nos acaba de dar. Amárrenlo hasta que llegue la ¿Dónde medicina. se dirige a adquirir este medicamento? Y mientras tanto, ¿qué hago? A la buena de Dios, mi pana. No queda en mis manos, compañero. La verdad que no queda en mis manos eso.
damos la información que nos dan a nosotros. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy amable al atenderme y gracias por su disposición y una lástima que estemos padeciendo esta dura situación, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, amigo. Vivo Play realmente te conecta. Bueno, fake- veamos si los servicios que provee el Bueno, ustedes me Estado- pueden ver todo el día si quieren en repeat. Ya, listo, gracias. No. El fake news era que el Estado sí daba todos los medicamentos necesarios a la población, que era un problema de comunicación o de entendimiento de cómo funcionaba el mercado entre el consumidor o el paciente y los farmacéuticos. Y el Estado había solucionado con el 0800. Salud. Lo jodí. Lo jodí en vivo. Un aplauso, por favor. Gracias. O sea, los fake news son una oportunidad para que nosotros mostremos la verdad. Es nuestro compromiso sin ser periodistas. Es nuestro compromiso con nuestra sociedad, con nuestro entorno. No podemos permitir que el poder siga engañándonos impunemente. Nosotros sabemos qué realmente pasa en nuestras calles y está en nuestras manos cambiar esa realidad, involucrarnos, ser parte del progreso, no ser simples espectadores. Les digo algo, ahí había una pregunta que hizo Danilo, se la hizo a Matías, a mi gran amigo de Asuntos del Sur. Le dijo si pensaba, porque ya se me acabó el tiempo definitivo, por lo menos acá, ¿no? En Quito nos quedamos un rato más y vacilamos. Le hizo una pregunta muy buena. Que si los click activistas realmente, era algo como que si los click activistas realmente eran activistas. Y no lo son. Cuando ustedes hacen RT de un servicio público, de un servicio, ¿sabes? Están buscando una medicina, o cuando hacen un RT de un llamado a la calle por una lucha, ustedes no son activistas. Porque cuando ustedes le hacen RT a Paulo Coelho, ustedes no se convierten en el huevón ese. O sea, no se hacen millonarios y hacen literatura de baño. O sea, hice RT y wow, soy millonario. Soy Paulo Coelho. El cielo es el piso es el amor. O sea, no. Hacer RT no los convierte en activistas. Cuando ustedes se involucran con el llamado de ese tweet que le hicieron RT, cuando ustedes alzan su propia voz y desde su espacio convocan por la reivindicación de un derecho, por la igualdad social, por elevar las voces de los que no la tienen, ustedes se están convirtiendo en activistas. Pero no pueden quedarse solo con el RT. No sean flojos. Ecuador y el mundo necesita más de nosotros. Había más, pero bueno, muchas gracias. Para entrevistar a Melanio en la sección de preguntas y respuestas, vamos a tener a nuestro director creativo de Céntrico Digital, Henry González. Henry es comunicador social y escritor. Con más de 10 años de experiencia en publicidad, su trayectoria en multimedios abarca prensa, radio, televisión e internet, así como narrativa de ficción para medios independientes. Bienvenido, Henry. A ver, tu perfil, como ya describiste en tu trabajo, súper interesante. Obviamente también tienes experiencia multimedios, creo que por eso me trajeron a entrevistarte. Tu fuerte obviamente es el tema bueno, digamos, lo que es tu pasión ahora mismo es el tema de los derechos humanos. Mi primera pregunta en este sentido, que es algo que, digamos, me estalla en la cabeza, específicamente desde esta última oleada de protestas de este mes, de estos meses atrás, es tú y particularmente tu organización, ¿cómo viven el día a día de su labor y cómo se protegen en el día a día para hacer su labor? O sea, siendo su labor tan incómoda para un gobierno tan represivo. Sí, bueno. ¿Qué sucede, Henry? O sea, en Venezuela ya es un riesgo estar. O sea, ya tácito, ¿no? Por default ya es un riesgo vivir en Venezuela por muchos atenuantes que existen. Obviamente cuando te involucras en el contrariar al poder, cuando te involucras en mostrar la verdad, ese riesgo se incrementa. Soy parte de una comunidad de activistas en seguridad digital mundial y he tratado de fortalecer no solamente a los activistas de mi organización, sino a los activistas venezolanos y de la región en esa materia, porque el Estado
para el Estado es mucho más costoso políticamente atacar las iniciativas no violentas, atacar las iniciativas pacíficas, reprimir a los activistas de derechos humanos que a los activistas políticos. Entonces lo hacen a través de cosas que son inherentes al trabajo, como puede ser la cooperación internacional, como puede ser la cooperación bilateral con otra organización de otro país, y lo utilizan como conspiración, terrorismo, y lo hacen a través de hackear las cuentas de correo. Yo he tenido personalmente situaciones donde me han disparado, donde me han amenazado en televisión nacional, donde me han tratado de llevar detenido, pero en línea general a los activistas les atacan de la forma digital. Entonces la forma en que hemos tratado de protegernos es teniendo buenos hábitos de seguridad y teniendo un uso inteligente de nuestras comunicaciones, que es por el lado donde te agarran los gobiernos. Aquí en Ecuador ustedes tienen bastante experiencia con lo que significa la vigilancia desde el gobierno a los ciudadanos y sobre todo a los entes de la sociedad civil. Eso no es algo que se escapa de Venezuela. Y obviamente en las manifestaciones tuvimos... Hay una cosa que quería comentarles, ¿no? Que se sale un poquito de la pregunta, pero tiene que ver con el tema de innovación y de emprender. A veces creemos que los crowdfunding, y esto tiene que ver con tu, aunque no lo creas, esto tiene que ver con tu pregunta. Espero. Muchas veces creemos que los crowdfunding estamos consiguiendo plata porque vendimos una idea. No. La gente nos está dando plata porque confía en nosotros. Le sabe a mierda la idea que le estás vendiendo. La gente no le importa si tu mamá se salva del cáncer o no, pero siente empatía contigo. Siente empatía con tu situación y confía en que tú estás pasando por una situación muy grave y quiere ayudarte. A las ONG no les dan plata porque a David Johnson de Arkansas le importen los árboles del Ecuador. No le importan, pero sabe que quizá PETA está haciendo un trabajo increíble con la restauración de los bosques, entonces confía en ellos y aporta dinero a su campaña. Durante las manifestaciones no teníamos dinero para comprar chalecos antibalas, no teníamos dinero para comprar máscaras antigas, ni cascos de Kevlar, ni teníamos ni para un morral, no teníamos ni teléfonos celulares modernos para poder transmitir bien, porque nos habían robado los nuestros, los policías, y tuvimos que hacer un crowdfunding. Recaudamos unos $6,000 y con eso pudimos comprar todos los equipos necesarios de seguridad, no solo para nuestra organización, sino para otras que estábamos cubriendo desde la línea del frente la represión policial en contra de los civiles que estaban reclamando en modo de manifestación pacífica sus derechos. De esa forma nos protegimos. ¿Sí? ¿Se vieron que sí respondí? De esa forma nos protegimos durante las manifestaciones y protegimos a otros. Sí. Hay un fenómeno que creo que a todos, no solamente en Venezuela, sino los que siguen el caso Venezuela desde afuera, les llama poderosísimamente la atención, que es el hecho de que sabemos en nuestro país hay una censura brutal. Y se ha incrementado con el paso de los años como un plan obviamente mayor que sabemos que tiene unos fines particulares. Con todo esto se ha formado un nuevo periodista, no como ese concepto de Tom Wolfe, digamos, sino un nuevo periodista que ya le toca hacer, es más como un concepto, es más Hunter Thompson. Es más Hunter Thompson. Sí. Correcto, es meterte en la escena y es narrarla porque la estás viviendo, no porque estás desde a kilómetros de distancia, ¿no? En ese sentido, tú fuiste parte de este movimiento, digamos, y sigues siendo parte. Y me llama poderosamente la atención que hubo, como tú en tu caso, hubo muchísima gente que hace unos meses atrás empezó como a reportar lo que era el conflicto en su zona primigenia, y luego viendo ciertas zonas de Caracas, viendo hacia el centro del país, en fin. Este periodista, digamos, ¿está solo realmente o funciona como un colectivo de periodistas independientes que se protegen entre sí en la calle? Cuando empecé, por lo menos en mi caso, estaba solo. Simplemente me montaba en el carro y salía a reportar. No quiero decir que mi accionar fue único y especial. Hubo otros que se unieron en esta labor, o hubo otros que lo hicieron en paralelo y fueron surgiendo, haciendo lo mismo en diferentes áreas, y poco a poco nos fuimos conectando. Si te refieres a estar solo con no tener un apoyo institucional, no lo tenemos. Yo trato desde la organización brindarle todo el apoyo posible, porque afortunadamente el trabajo me ha llevado a hacer enlaces con, por ejemplo, con el CPJ, que es el Comité de Protección de Periodistas, Periodistas Sin Fronteras, organizaciones internacionales que se encargan de la protección de periodistas, ¿no? Está el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, está el Colegio Nacional de Periodistas, que ofrecen algún tipo de institución para proteger a estas personas que están ejerciendo el periodismo, aunque no lo hayan estudiado, porque están informando de igual forma a la ciudadanía de lo que sucede en
en sus zonas. Y poco a poco nos fuimos entrelazando, haciendo redes de información. Entonces, esto es muy interesante porque a veces nos llegan informes de que en cierto estado del país, imagínense, si en Caracas es complicado comunicar, imagínense en el interior del país. Caracas es la capital. O sea, ya ustedes saben cómo funciona eso en nuestros países. Entonces, tienes este tipo súper entusiasmado en reportar lo que está sucediendo en Coro, que es una cosa súper lejos y súper aislada. Y súper árida. Es súper árida, es súper... todo está mal allá. Y a menos que... bueno, aquí. El asunto es que está esta persona tratando de hacer un informe o lo que sea y tiene que contar con... O sea, nosotros tenemos que contar con él para verificar la información que de allá viene. O sea, somos una red. Y entre todos nos apoyamos y alzamos nuestras voces cuando alguno es arrestado, cuando alguno es amenazado, siempre y cuando esta persona haya demostrado su ética laboral. Perfecto. Hace unos meses, si mal no recuerdo, en mayo, te invitaron al Congreso en Venezuela, lo que sería el Parlamento. Creo que te convertiste en el hombre más tatuado en dar una ponencia en Caracas, después de Pizarro, creo. No, yo tengo más tatuajes que Miguel. Bien, están contados entonces. Fue un excelente reporte de algo que no es una información del compartir, que es el tema precisamente de las atrocidades contra los derechos humanos, ¿cierto? Y hiciste un excelente balance con números y creo que es el balance que al menos desde acá afuera, desde lo que seguíamos como este drama que en Venezuela se vivía de una forma peculiar y desde afuera también lo vivimos de una forma peculiar como venezolanos, lo que podíamos ver un poco, digamos, ¿cómo plantearlo? Veíamos números reales, números que el gobierno por su parte no decía, números que la prensa, por la autocensura también, se guardaba un poco, y tú en ese momento hiciste una pintura, de alguna forma, de lo que era el tema de derechos humanos en la realidad. Lastimosamente creo que, han pasado unos meses ya y creo que la pintura sigue siendo la misma. Si tuvieses el chance, si esto no fuese en la sala de Disrupt, si no fuese de nuevo el Congreso de Venezuela, ¿tus líneas irían más o menos en la onda de ese discurso o ves nuevas problemáticas incluso? Veo nuevas problemáticas. He tenido la oportunidad de este año asistir 2 veces como orador invitado en la Asamblea Nacional de Venezuela. Y en las 2 fui a presentar problemas de violaciones a los derechos humanos. En la última, que es la que tú dices que di las cifras, estaba haciendo un desglose del informe, de las conclusiones del último informe en materia de derechos humanos del Alto Comisionado para esta área de la ONU. Y le invité a hacer una reflexión a mis amigos políticos, a los políticos de la Asamblea Nacional, ¿no? Les decía que luego de leer todas estas arbitrariedades y hacer un repaso por todos los políticos que están siendo perseguidos, exiliados, destituidos, desconocidos, con gobiernos paralelos creados para beneficiar al personaje del Estado, ¿no? Cuando tienes todo este escenario, les recordé que las víctimas, Gilbert Caro, que tiene más de 100 días, pues un diputado que está preso, imputado por cualquier mierda de terrorismo que se inventó el gobierno. Tenemos alcaldes que están en el exilio, perseguidos por simplemente hacer su trabajo. Tenemos gobernadores y personas que se han perfilado como futuros presidentes, inhabilitados por 15 años. Cuando tienes todas estas personas asesinadas, personas encarceladas, más de 500 presos políticos, y cuando estas personas empiezan a debatirse ir o no a las elecciones regionales como una solución al conflicto que estamos viviendo en las calles, yo les dije que simplemente recordaran que estas víctimas y que estas personas que son sus colegas políticos no son una ventana. O sea, no es esa problemática no es a lo que se ve a través de una ventana, ¿no? Y que, ay, pobrecito el diputado que está allá, no, pobrecito el gobernador. Es un espejo donde hoy refleja la cara de Gilbert Caro, donde hoy refleja la cara de David Smolansky, donde hoy refleja la cara de Enrique Capriles, de Neomar Lander, de Basilda Costa, de Robert Redman, pero que mañana va a reflejar la de ellos. Y les hice esa reflexión porque la complejidad de Venezuela debe ser atacada no solamente en el plano, digamos, democrático, en el concepto tradicional y vago y equívoco de la sociedad, que es nada más el voto, sino que hay que atacarlo por la participación ciudadana, por la manifestación pacífica, todas estas cosas que nuestra bella Constitución ampara. Se los hacía de recuerdo porque en algún momento se paró la calle para ir a proceso electoral como si esa fuese la única forma de resolución. Si tuviera que ir hoy día, les recordaría que aquellos que mañana queden como gobernadores, el gobierno al día siguiente les puede poner
poner un gobierno paralelo, los puede obligar a tener que irse del país por un cargo falso, que los pueden asesinar, que los pueden encarcelar y que de nada vale una migaja cuando Venezuela creo que es una tortica completa. Y precisamente en un escenario con tantas limitaciones, ¿cómo, y digamos, con un cambio de ánimo particular en el venezolano? Creo que hace meses atrás, obviamente no podemos decir porcentaje acá, nadie lo sabe, pero el sentimiento en general era que ahora sí vamos a salir de esto, ahora sí hay un cambio, ahora sí viene. Probablemente como que ese sentimiento, o al menos la percepción desde afuera, capaz se espichó un poco, luego de que, bueno, lo que bien comentabas, que tenemos prácticamente a puertas un nuevo proceso electoral y hay una gran desmotivación. Lo que pasa es que él tenía el pasaje de vuelta comprado. Cuando vio las manifestaciones y cuando vio que se calmó, dijo, mierda, lo perdí. Pero ¿cómo retomas el ánimo, este ánimo democrático del que hablabas hace unos ratitos? Yo creo, y estoy seguro, ¿vale? La problemática de Venezuela es tan asfixiante que eventualmente vamos a volver a apreciar, vamos a volver a vivir o vamos a volver a padecer, o como cualquier palabra que le quieras poner, una situación de conflicto social como el que estábamos viviendo hace par de meses. Yo creo que es inevitable. No importa cuántas elecciones hagan, no importa cuántos pañitos de agua fría le pongan en la frente a la sociedad. Creo que la problemática es tan grave que vamos a retomar las calles, vamos a retomar la participación ciudadana y desde Redes Ayuda no hemos parado. O sea, nosotros hacemos una actividad de recobre democrático prácticamente todas las semanas. Ojo, obviamente las organizaciones sociales no tienen el poder de convocatoria que tiene la maquinaria política, pero hemos abierto espacios de convivencia, espacios de discusión, espacios de debate, de pensar la reconstrucción del país que queremos, porque ese es otra, digamos, otro error fatal que tenemos los jóvenes, que como decía Matías, que simplemente por ser jóvenes creemos que tenemos la razón, y no es así. Tenemos que abrir espacios de encuentro, espacios donde podamos discutir, pensar y construir la idea de la Venezuela o del Ecuador o de la Guatemala o de la Argentina, del Chile que queremos, ¿no? Y eso lo estamos haciendo desde Redes Ayuda, y estamos haciendo eso desde muchas maneras. Lo que pasa es que, bueno, este tiempo es como cortico. Eres, digamos, especialista. A veces la palabra especialista genera como cierta vaina, no sé si a ti, pero al menos, digamos, tienes muchísimos seguidores en redes y tienes un perfil, obviamente eres comunicador y vienes vinculado a todo este tema desde hace muchísimo tiempo. Básicamente, esta cantidad de gente que hoy en día te sigue, muy seguramente, o sea, muy probablemente no te sigue solamente por el tema de derechos humanos, ¿no? Hay un tema ahí de un tema musical, como le decías, un tema que capaz tiene que ver incluso con el show business, por llamarlo de alguna manera. ¿Conseguiste algún tipo de...? Se hacen bautizos. También. Y matrimonios, me dice el hombre. ¿Conseguiste algún tipo de dificultad en principio cuando empezaste con el tema de Redes Ayuda y todo este tema de derechos humanos, porque tu background venía no necesariamente de ese ámbito? Mírame, claro, o sea, si empiezo a salir con Jackie, voy a tener problemas con su papá. Imagínate entrando a la asamblea, o sea, o sea, de cajón, claro, me costó mucho tratar de romper el estigma, porque o sea, tengo más de 3 años en los medios de comunicación, trabajando específicamente, teniendo programas de televisión, de rock, de punk por años, programas de radio de esa materia, fui uno de los redactores principales de un semanario que se llamaba Urbe. Durante unos 6 años fui el redactor. Pilar en Venezuela del periodismo independiente. Y fue el periódico que le construyó la adolescencia a toda mi generación. Yo fui parte de ese periódico y era un periódico irreverente, era un periódico loco. ¿Conocen Vice? Era el Vice de Venezuela antes de que Vice existiera. De Clinique, ¿han visto esta publicación chilena? Correcto. Bueno, va por esa onda, o sea, irreverente, desafiante. O sea, nosotros no hablábamos de abogacía, sino que hablábamos del abogado que era malabarista de noche porque era adicto al crack. O sea, le buscábamos la vuelta a todo. Entonces, claro,
tenía una reputación de ser un periodista no serio, a pesar de que siempre hice mi trabajo con la total seriedad que requería, porque nunca mi trabajo salió mal, pero no era considerado, no era entrevistas a políticos o cualquier cosa. Cuando empiezo a incursionar en el mundo de los derechos humanos y empiezo a, digamos, hacer incidencia en la política y en la opinión pública, hubo mucho rechazo por parte, obviamente la parte oficialista se tomó del pasado irreverente, rockero, alternativo de bandas, porque yo tocaba en bandas para hacer como una contracampaña de imagen, pero la gente entendió que mi trabajo era serio, dedicado, responsable y transparente, y supieron apreciarlo y supieron apoyarme. Sobre todo porque, o sea, yo soy consultor para la OEA. Yo trabajo en el Sistema Interamericano de Defensa de Derechos Humanos con los informes que nosotros hacemos. Yo me reúno con el Alto Comisionado, yo me reúno con Almagro, yo me reúno con personas en ámbitos muy, muy serios. Lo que pasa es que les echo broma para que ustedes entiendan el mensaje mucho más fácil. Si yo me pongo aquí a hablar del último informe del Alto Comisionado, ustedes se desmayan. Porque es algo aburrido. Pero cuando empecé a utilizar esos datos reales, a estudiar mucho para no sentarme a hablar gamelotes enfrente de la gente, a entender lo que estaba explicando y hacerlo de manera fluida, la gente lo apreció porque separaban personas que tienen mucha trayectoria, mucho talento, son muy profesionales pero que no saben expresarse a audiencias más jóvenes, a audiencias más grandes. Saben comunicarse con un relator, saben comunicarse con el relator para la libertad de expresión y explicarle por qué en Venezuela está cercenada. Pero cuando se sientan en un auditorio, empiezan a leer datos, demografía, todo lo que hacen todos los estudiosos de la materia y todo el desglose, y la gente se queda como... O sea, pero la parte roja es la mala, ¿no? O sea, para tomar una foto, porque no te entiendo. O sea, y ese es un problema distante, más distante incluso para la claro, audiencia. ya es un problema distante y lo hacen más distante, ¿no? Entonces, claro, cuando empiezo a traducirle la problemática a los venezolanos, lo apreciaron mucho y me apoyaron. Chévere. Ya nos queda una sola pregunta. A ver, ¿cómo aprovechar todo Tauro. ¿Cómo aprovechar todo este poder de las redes sociales para formar ciudadanos más críticos? No solo en Venezuela, sino ciudadanos más críticos para el mundo, ¿no? No entendí, disculpa. Las redes sociales, sabemos, obviamente tú lo sabes bastante bien, la penetración que tienen y el poder que tienen. ¿Cómo aprovechar este poder de comunicación que existe ahí para crear ciudadanos más críticos? Y que cuestionen y que tengan un poco, sí, que tengan una noción, digamos, más clara de lo que está sucediendo en su contexto. Las redes sociales son tan importantes para mí que cuando a mí me verificaron la cuenta de Twitter, yo prácticamente hice una fiesta y celebro todos los 14 de mayo como si fuera el día que nací. O sea, este día me pusieron el sello azul. Pero las cuentas, digamos, las redes sociales no son más que un medio. Si nosotros no vamos a lo territorial, si nosotros no vamos a las comunidades, si nosotros no hablamos con la gente, si nosotros no nos ganamos la confianza de las personas, no importa cuántos seguidores tengas en Twitter, no importa cuántos suscriptores tengas en YouTube, no importa cuántos likes tengas en Instagram, no eres nada y no cambias nada. Es lo que yo te decía, los crowdfunding. La gente te dona no porque tu idea sea increíble, sino porque confía en ti. La gente sigue mi cuenta no porque le gustan mis tatuajes, o quizás habrán 2 o 3, pero no, o sea, la gente la sigue porque sabe que yo verifico mi información, que cuando yo digo algo es porque estoy ahí o tengo a alguien de mi equipo ahí. Y cuando yo empiezo a replantear cómo deberíamos ser en nuestras sociedades, que debemos ser críticos, no solamente con lo que no simpatizamos, sino inclusive más aún con lo que simpatizamos, llega a tener efecto porque la gente sabe que estoy en la calle con ellos, que yo soy uno más de la gente. Y eso es algo que le hace falta a muchos políticos. O sea, yo me acuerdo que Macri quiso hacerse pasar porque era del pueblo y se tomó unas cosas en un autobús. O sea, una historia terrible que el tipo no sabía ni cómo montarse. O sea, y el guante de trabajo al revés. O sea son cosas que... O sea, ¿por qué no? Y si el tipo de verdad fuera territorial, la gente le hubiese pasado lo del guante volteado, el guante de obrero volteado. Se lo hubiesen pasado, no hubiesen dicho que tu hijo de puta nunca has trabajado en tu vida porque quieres hacerte pasarte como un obrero. Si el tipo de verdad tuviese conexión real con lo territorial, la gente lo hubiese dejado pasar porque fue un error de fotografía, de producción, de cualquier cosa. Entonces, para poder crear sociedades más críticas, tenemos que hacer lo que criticamos, tenemos que involucrarnos, tenemos que ser parte del proceso de la solución y aunque hayamos sido parte del problema, lograr ese objetivo que es solucionarlo y cambiar las mentes. Fuerte aplauso para Melania Escobar, por favor.
Gracias, Melanio. Gracias, Henry. Ahora sí, para el cierre oficial está el CEO de Céntrico Digital, Matthew Carpenter. Bienvenido. Gracias. Bueno, no quiero repetir lo que dije en la mañana, pero tengo algunos agradecimientos. Antes de llegar a los agradecimientos, quiero decir, bueno, primero agradecerles a todos ustedes por la interacción, porque durante el día entero fuimos la tendencia más importante en Ecuador. Solo había un momento cuando un tal Jorge G nos ganó, pero desafortunadamente nadie sabe quién es y nadie lo puede comprobar. Entonces seguramente él va a estar durmiendo esta noche pensando en cómo nosotros le ganamos en Twitter. Pero bueno, pues les quiero admitir que les he engañado, porque les invité a un evento de tecnología, pero realmente esto fue un evento de liderazgo. Y uno de los puntos que creo que salió ahora de la charla de Melanio, y qué chévere, porque yo invité al Melanio flaco, pero este Melanio ha sido mucho más divertido. Es el hecho de que la tecnología es masiva, pero el cambio es uno a uno, ¿ya? Anoche estuve con Jorge y Constanza, estuvimos manejando por el centro histórico y estuvimos conversando sobre San Francisco, donde yo viví 3 años, ellos viven actualmente, y estuvimos conversando sobre el hecho de que hay tanta gente que no tiene hogar en San Francisco. Y realmente es chocante cuando llegas ahí, porque te dices, un lugar que ha producido tanta riqueza a través de tecnología exponencial, no puede resolver un problema como las personas indigentes en la ciudad. Y no es que nosotros 3 tenemos la solución, nosotros no sabemos la solución. Pero si nosotros no entendemos la tecnología como una nueva herramienta para resolver problemas viejos, como dije en la mañana, pues realmente no estamos avanzando nada. Antes de terminar la sesión les quiero contar una historia, y es la historia de Impacto, que ni siquiera es mi historia. O sea, yo ni siquiera soy vicepresidente sin funciones en Impacto, quiero aclarar eso, ¿no? Yo soy inquilino en Impacto. Y hace 3 años, Impacto hacía eventos en restaurantes los lunes en la mañana. Era Michelle, que está sentada aquí, Daniela, y un grupo de personas que tienen una visión de que una empresa no solamente tiene que tener una responsabilidad de ser rentable, pero que también puede tener un impacto positivo, social, ambiental. Entonces empiezan haciendo eventos en restaurantes, y 3 años después, Impacto es un sitio que tiene, creo que 1,500 metros cuadrados, donde van más de 300 personas al día a trabajar. Cuando se fundó Impacto, Ecuador estuvo en su peor crisis económica de los últimos años. Y mucha gente hubiese dicho, esto es un mal momento para levantar una empresa. Pero lo hicieron, y ahora hay 14 mujeres que lideran Impacto, 14 personas que trabajan dentro de la empresa, y no es porque tienen un sesgo contra los hombres, simplemente son las personas más calificadas que han podido encontrar. Entonces, para mí, yo llego a mi trabajo todos los días y yo veo inspiración, porque nunca me olvido de cada gota de sudor, cada fracaso que hubo, cada dificultad que hubo, para que esa empresa se levante. Y como dijo Melanio muy precisamente, cuando tenemos mayores problemas es cuando tenemos mayores oportunidades de crear soluciones. Entonces, el último mensaje que yo quiero dejarles hoy es que hemos visto varios ejemplos de liderazgo. Jorge no fue científico cuando decidió con sus socios lanzar Miraculous. Constanza no se achicó cuando empezó a pensar que las soluciones que ella tenía que encontrar tenían que afectar a los 30 millones de personas que viven en la Ciudad de México. Cada persona que ha presentado hoy es una manifestación de liderazgo que nace de condiciones imperfectas. Entonces, mi último mensaje es que el liderazgo nace de condiciones imperfectas. Eso es el momento cuando el país no está listo. Cuando Martin Luther King empezó su movimiento, los Estados Unidos no estuvo listo. Cuando
Nelson Mandela empezó a exigir un país libre de racismo, Sudáfrica no estuvo listo. Hay muchas cosas, muchas ideas para las cuales Ecuador no está listo. Pero no podemos esperar las condiciones perfectas si queremos ejercer ese liderazgo que produce un cambio en el largo plazo. Es chévere construir empresas, es chévere construir tecnología, pero no podemos dejar de construir al Ecuador, porque todavía tenemos que construir un Estado, un gobierno, una sociedad civil, y ese trabajo se refleja a través de nuestro trabajo, porque no es que nuestro país es hiperpresidencial, nuestra actitud es hiperpresidencial, pero el trabajo que hacemos cada uno de nosotros por día a día es el trabajo que realmente termina cambiando el país. Lo dijo Matías, lo dijo, el poder no está en el gobierno, el poder real está en la calle. Y yo lo creo definitivamente. Entonces, si este evento ha servido para algo, es un llamado a acción, tomando inspiración del exterior, provocando un diálogo aquí y ojalá inspirando nuevas empresas, nuevos movimientos, nuevas organizaciones que tienen como un raíz un diálogo sobre el país que queremos construir. Con eso, quiero agradecer a mucha gente. Primero quiero agradecer a los auspiciantes del evento, incluyendo Vélez Café, Yasta.com, Cabify, Pementes, Enseña Ecuador, Patio Tuerca y Latam Autos también nos ayudó. Nosotros en Céntrico Digital tenemos el sueño de no ser una empresa grande. Trabajamos con 10 clientes. Muchos de aquellos clientes están representados aquí, incluyendo TrackLink, Romero y Pazmiño, Santa Carolina, Metropolitan Touring, Equivida, Grupo Futuro, Seguros Confianza. También queremos agradecer a las empresas que compraron entradas, incluyendo Andy's Brewery, Diners Club, la Universidad Salesiana de Cuenca, Location World y Bancolombia, que a pesar de no tener operaciones en este país, nos ha apoyado de una forma muy positiva y ha hecho que este evento pueda pasar, incluyendo las 12 personas que vinieron de Medellín para participar en el evento. Y finalmente quiero agradecer a mi equipo y quisiera que cada uno suba. Primero quiero agradecer a mis socios. Hay 2 que no están aquí, o 3 que no están aquí, incluyendo Jacobo Moreno, Jorge Mejía y Diego Camacho. También quiero que suban mis socios que sí están aquí, incluyendo Ivana Sausic, Daniel Portilla, Esteban Velasco, Luis Cabezas, y la persona que ha hecho más sacrificio que cualquiera de nosotros para que este evento se dé de una forma fluida y eficiente, Fabián Riofilo. Quiero también llamar al resto del equipo de Céntrico, 2 personas cuya huella está en el diseño que han visto hoy en toda la publicidad que hemos hecho. Chico Pixel, Daniel Cortés, Elisa Bravo, nuestro fantástico equipo de diseño, Juan Fernando Espinosa, Diana Ante, Fernanda Villagómez. ¿Quién falta? Y nuestro host del día, Joseph Solís. Y la persona que tuvo el trabajo más importante del día para que este evento salga con precisión suiza, Juan David Núñez. Pobre, no mereció nada del abuso que recibió. Pero como ven, son las 5:55, dijimos que íbamos a parar a las 6. Queremos agradecer especialmente a Impacto por su ayuda en organizar este evento, por sus consejos, por su trabajo. ¿Y dónde está Henry? Y Henry González. Henry es nuestro director creativo, nos inspira, su trabajo literalmente es inspirarnos. Y cuando empezamos a pensar en este evento,
Decidimos muy a propósito que la última sesión termine con Henry y con Melanio por una simple razón. Como dije, en San Francisco tienen problemas graves. En nuestra región tenemos un problema muy grave que es el estado de la crisis humanitaria que hay en Venezuela. Este evento no queremos dejar de pensar en esas personas, en las familias cercanas nuestras, en todos los venezolanos que llegan a vivir en Quito a raíz de esta crisis. Entonces, con eso quiero agradecerles a todos su participación. Somos Céntrico Digital, somos una agencia de marketing digital. Lo único que esperamos es poder influir un poco en la conversación pública sobre el tipo de Ecuador que vamos a construir. Muchas gracias otra vez, que tengan una linda noche.